conectando. Listo, ya empezó. Okay. Buenas tardes a todos, buenas tardes Orlando. ¿Ya regresó Paola, Cris? Aún no. No. ¿Y vos ya te conectaste también desde el otro dispositivo? Sí, ya estábamos conectados todos. ¿Cómo estás y con qué nombre? A ver, no espérame que ahorita. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, Ya está Paola ahí, conectada. sí. Hola Paola, Hola, ¿me ya, escuchas? sí, ya lo pude resolver. Ah, ok, perfecto. Entonces, si quieres, comenzamos ya. Dale. Ivonne, ¿podemos comenzar? Sí, adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy bienvenidos. Vamos entonces a comenzar nuestro seminario de Ciencias Atmosféricas para quedarse en casa. Como siempre, entonces me gusta recordarles que este seminario es organizado por el Grupo Interacción Micro y Mesoescala, liderado por la doctora Graciela Raga y conformado también por el doctor Luis Ladino, por la doctora Cristian Domínguez y por Alejandro Jaramillo, que es el que les está hablando. Y trabajamos en distintos temas relacionados justamente con la micro, la mesoescala y un poco de la gran escala, de la escala sinóptica, estudiando problemas de la interacción de las nubes, aerosoles, huracanes, por ejemplo, esos eventos de polvo del Sahara, actividad eléctrica en la atmósfera, y bueno, otros temas, y muchos otros temas relacionados todos con esto de la interacción del micro, de la mesoescala y de la escala sinóptica. Les quiero compartir que hace poco acaba de salir un artículo que está en revisión, pero esta revista permite que ustedes puedan leer el artículo que se encuentra actualmente en revisión y que tiene unos resultados muy interesantes desarrollados bajo la dirección del doctor Luis Ladino con sus estudiantes de maestría y de licenciatura, que son muy interesantes para entender los aerosoles y las propiedades para formar núcleos de glaciación de estos aerosoles en particular en la zona de la península de Yucatán, que es una zona que se estudia en nuestro grupo con mucho interés. También quiero hoy darle un agradecimiento y presentarles a todos ustedes a Silvia y Ivonne, que ella es la encargada de la unidad de vinculación y comunicación del centro, y pues ella es la que ha hecho posible que podamos tener estas transmisiones en Facebook y que nos va a estar acompañando también con sus preguntas que puedan hacer en este momento ustedes a través de la página de Facebook del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que en este momento estamos en transmisión en vivo también ahí. También les voy a adelantar que vamos a darles una información muy importante relacionada con un evento que vamos a realizar, o que el centro va a realizar la próxima semana, que es el panorama
actual de las ciencias atmosféricas, y más adelante al final les voy a dar un poco más de información. ¿Me escuchan bien? Aquí me están escribiendo. ¿Escucha? Cristian, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Ok. También les quiero recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México, en el posgrado de Ciencias de la Tierra, tiene distintos posgrados, maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra. En la página, en la parte superior, ustedes podrán ver el enlace en donde podrán encontrar información de posgrados, cómo son la oferta académica, los tutores disponibles, los eventos e información para aspirantes. Actualmente se encuentra abierta una convocatoria para el doctorado en Ciencias de la Tierra. Toda la información, un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, muy bienvenidos. Todavía está abierta la convocatoria, quedan unos cuantos días. Si necesitan más información me pueden escribir y les comparto esta información que hace ya un buen tiempo compartí a través de la lista de correos. También, nuevamente, quiero recordarles o invitarlos a que conozcan la revista Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Es una revista científica internacional en donde se publican artículos relacionados con ciencias atmosféricas. Es una revista que tiene revisión por pares, está indexada, tiene DOI, tiene Early Release. Los artículos que son aceptados son publicados rápidamente en su versión de que salga oficialmente en una de las publicaciones de la revista, ya con el formato completo. Es un esfuerzo muy importante que hace el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Es una revista que es gratuita tanto para los autores, no hay cargos por página y tampoco hay costos. Ustedes pueden ir a descargar los artículos gratuitamente. Esto es gratuito gracias a que el centro paga por todos estos costos. Información sobre la revista. Muy importante, esto es un esfuerzo muy importante que hace el centro y que es muy valioso. En esta revista ustedes van a recibir una revisión justa e imparcial, independiente de el país, su origen, su universidad, no importa. Mientras tengan un trabajo científico riguroso, van a recibir una revisión justa, y eso es algo muy valioso, y aparte de eso no les va a costar. Entonces los invito a que conozcan la revista y apoyen este proyecto y colaboren, ya sea enviando sus artículos a la revista, citando los artículos de la revista, compartiendo los artículos. Todas esas son formas de ayudar a la revista. También la revista tiene una sección de opinión que van a encontrar en la misma página de la revista y que tiene artículos más de divulgación en donde se discuten ciertos temas con un lenguaje un poco más accesible para todo público, y pues van a encontrar distintos temas muy interesantes, y la página permite que ustedes puedan hacer comentarios y hacer preguntas en cada una de las publicaciones. Cada una de ellas tiene su DOI, lo que permite una fácil citación e identificación. Entonces pues, están invitados a los que no conozcan la revista y a los que no conozcan la parte de opinión a que se integren, a que conozcan y a que compartan la información. Aquí les muestro algunos de los autores de la sección de opinión. Bueno, hoy tengo el gran placer de presentarles a la doctora Paola Arias de la Universidad de Antioquia. Ella es profesora asociada de la Facultad de Ingeniería y es jefe de la sección ambiental de la Universidad de Antioquia. Tiene su licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y una maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos de esa misma universidad, y una maestría en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera del Georgia Tech, y un doctorado de la Universidad de Texas en Austin en Ciencias Geológicas. Para mí es un gran placer traer a Paola hoy acá, que nos dé una muy interesante plática.
Paola, solamente para decir unas cosas muy pequeñas de ella, es miembro de distintos grupos muy importantes en ciencias atmosféricas y en hidrología, como miembro en, no sé ni cómo pronunciarlo, HIWIX, el Acclimatology Panel. También es miembro del grupo de trabajo regional en hidrogeomorfología del Amazonas. Y también, muy importante, es miembro del primer grupo de trabajo del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que en este momento están muy prontos o muy próximo a salir el sexto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático. Paola es la primera mujer colombiana en ser elegida como autora de este informe y creo que es la única investigadora colombiana actualmente. Paola me podrá corregir, pero eso es un gran logro para ella y un gran logro para la ciencia colombiana, y es un orgullo poder tener a Paola hoy aquí entre nosotros. Antes de darle la palabra a Paola, quiero hacer un pequeño comentario. Al final de la sesión vamos a hacer una sesión de preguntas dirigida por la doctora Cristian. Cristian va a prenderle sus micrófonos, entonces les pido por favor, en la parte de chat van a encontrar una opción de levantar mano. Se va a dar prioridad primero a todas las preguntas que levanten la mano. Procederá a leer las preguntas que ustedes hagan en el chat y también vamos a leer las preguntas que se lean en el chat de Facebook, que Ivonne nos va a ayudar con las preguntas que se hagan en ese chat. Y bueno, Paola, muy bienvenida. Te voy a permitir entonces, por favor, para que compartas tu pantalla. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a este seminario. Me parece una excelente oportunidad de compartir como los diferentes aprendizajes, investigaciones que tenemos en Latinoamérica. Creo que este es un espacio pues muy necesario, este tipo de espacios pues un poco sacando lo bueno de la actual situación. Entonces, bueno, una aclaración de lo que mencionaste sobre el panel. Actualmente hay otros dos colombianos, está Daniel Ruiz también haciendo parte del primer grupo de trabajo y está también Jacobo Arango en el tercer grupo de trabajo del IPCC. Entonces, actualmente para el sexto reporte del IPCC, que la primera parte, el primer grupo de trabajo, se espera para mitad del otro año tener el reporte. Tenemos somos tres colombianos los que estamos actualmente en él. Entonces, bueno, pues acá estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo o no. Sí, se está viendo. Sí, la estás viendo, perfecto. Porque aquí no lo veo yo bien. Entonces, aquí ya está, se ve la pantalla completa. Sí, en este momento sí se ve pantalla completa. Perfecto. Bueno, entonces un poco de lo que les quiero comentar en el día de hoy es hablar acerca de cómo los modelos de circulación general que se emplean para estudiar precisamente cambio climático representan el clima en el norte de Sudamérica. Y sobre todo hacer un paralelo entre la generación inmediatamente anterior, CIMIP 5, y la nueva generación CIMIP 6 de modelos de circulación general que se emplean para este fin. Aquí pues el grupo de trabajo, digamos, con el que yo, digamos, he avanzado en estos temas, hemos avanzado todos juntos, profesores y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad de Antioquia. Entonces yo creo que antes de empezar en materia como de cómo los modelos que están en este proyecto son capaces de o no de representar el clima del norte de Sudamérica, pues es importante, digamos, poner un punto común de qué es CIMIP, que es ese proyecto de comparación de modelos acoplados. Ese es un proyecto que, como su nombre lo dice, provee una plataforma para desarrollar comparación de modelos de circulación general que pertenecen y han sido desarrollados por múltiples institutos de investigación en el planeta. Entonces es una plataforma que es provista por el Programa de Investigación sobre Clima Global, el WCRP, en el que estos distintos institutos pues
corren sus modelos bajo forzamientos similares precisamente para ver la respuesta de todos estos modelos ante forzamientos que no solamente, digamos, involucran cambio climático como tal, emisiones de gases de efecto invernadero de tipo antrópico, sino también asuntos asociados a variabilidad natural, por ejemplo, que se utilizan mucho los modelos globales para estos fines. Actualmente, entonces, estamos en una sexta fase. Esta sexta fase está en proceso de divulgación de información en diferentes nodos. Aquí les pongo, digamos, uno de esos en los que ustedes pueden ingresar y ver los datos que a este momento están disponibles. Y es el grupo de modelos que servirá de base, digamos, para el sexto reporte del IPCC, que como dijo Alejandro, pues estará en lanzamiento entre 2021 y 2022. El quinto reporte que se publicó entre 2013 y 2014 estuvo muy basado en la generación de modelos CMIP5, de la que vamos a hablar también el día de hoy. Entonces, para eso, pues yo sí quisiera contar un poco como desde la literatura, desde los distintos estudios que nos indican que estos modelos CMIP5 cómo han mejorado respecto a las versiones anteriores y un poco ver en términos generales los modelos CMIP6 que digamos qué características tienen. Entonces, se conoce que los modelos de la quinta generación mejoraron o han mejorado la representación de la capa límite estable y también de las nubes que se generan en esa capa límite, han mejorado su parametrización de convección no profunda, también se ha trabajado en parametrización de ondas de gravedad, en procesos de interacción entre superficie del océano y la capa límite. Algunos modelos ya empiezan a tener elementos de vegetación dinámica, entonces pueden representar intercambios de dióxido de carbono entre la atmósfera y el continente. Y algo que se ha encontrado importante en la simulación de estos modelos globales y que repercuten en el clima global es procesos, por ejemplo, de derretimiento de hielo marino, en términos, por ejemplo, de cómo afectan la salinidad, el albedo, y eso es bien importante para representar adecuadamente el clima a nivel global. Pero esos modelos persisten en términos de sesgos sistemáticos. Sabemos que la representación de las nubes y los procesos de convección profunda sigue siendo un asunto por resolver en estos modelos de circulación general. Digamos que en la mayoría de los modelos esos procesos se resuelven mediante lo que conocemos como parametrizaciones. Entonces ahí radica una parte importante de la incertidumbre de estos modelos. Otro sesgo muy importante que se ha identificado son sesgos en la representación de la temperatura superficial del mar en los trópicos. Propiamente hay un gradiente de temperatura entre el este y el oeste en el Pacífico tropical que tiene un sesgo muy marcado. Eso también está asociado con exceso de precipitación, sobre todo en la zona al sur del Ecuador, y eso genera un sesgo muy conocido en la literatura, se conoce como el sesgo de la doble Z-CID, o en inglés es el Double IPCC Bias, y eso genera entonces también, digamos, sesgos en los vientos superficiales y en la posición de esa zona de convergencia intertropical, que es fundamental, finalmente, pues, determinando la precipitación en muchas zonas del planeta. Hay aspectos regionales de los modelos en términos de sesgos que deben ser evaluados, de ahí la importancia de que muchas personas analicemos estas simulaciones en muchas regiones del planeta para muchas variables. Y pues aquí surge una pregunta importante y es cómo esos sesgos afectan las proyecciones que hacemos con estos modelos. Estos modelos finalmente son la herramienta disponible, digamos, de mayor alcance para poder analizar posibles impactos de aumentos en emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que hay incertidumbre, sabemos que hay límites en las simulaciones históricas y también en las proyecciones, pero no significa que no podamos hacer uso de ellas. Entonces es bien importante, digamos, ser bastante sistemáticos en los análisis de los sesgos asociados a estos modelos. ¿Qué sabemos de la última generación, de los modelos de CMIP6? Pues este es un trabajo publicado recientemente, principios de este año, que ilustra que estos modelos de CMIP6, los modelos de última generación, aumentaron su sensibilidad climática respecto a lo que los modelos de generaciones anteriores y observaciones venían diciendo. ¿Qué es sensibilidad climática? Es la respuesta de la temperatura superficial a nivel global ante un incremento en dióxido de carbono. Y ese incremento de dióxido de carbono típicamente se considera como duplicar las concentraciones de CO2 respecto a las concentraciones preindustriales. Antes de la industrialización, digamos, el nivel base es 280 partes por millón.
duplicar esas concentraciones es llegar a 560 partes por millón. Para poner en contexto, estamos del orden de 410 partes por millón actualmente. Entonces, es cuánto aumenta la temperatura global de ese modelo cuando alcanza 560 partes por millón. Entonces, estudios anteriores basados en modelos, basados en reconstrucciones paleoclimáticas y en observaciones, indicaban que ese aumento de temperatura era del orden entre 1,5 y 4,5 grados centígrados. Sin embargo, 27 modelos que fueron analizados en este estudio de esta última generación muestran que ese aumento puede ser incluso mayor, entre 1,8 y 5,6 grados centígrados de calentamiento, con 10 de esos modelos mostrando temperaturas mayores a 4,5, que era el límite superior que se tenía, digamos, en el rango de variabilidad, o más bien el rango de variación de esa sensibilidad climática. ¿A qué se deben esos sesgos? Nubosidad. Básicamente, digamos, interacciones con las nubes, el forzamiento de las nubes y fundamentalmente nubes bajas en regiones tropicales. Entonces, aquí vemos pues que siguen sesgos asociados a la nubosidad existiendo en estos modelos de última generación. Pero entonces lo que vamos a ver a continuación es un paralelo entre cómo estos modelos anteriores CIMIP5 y los nuevos modelos CIMIP6 representan el clima del norte de Sudamérica fundamentalmente. Para ello, entonces, aquí es bueno tener en cuenta como este contexto de que el clima que vemos en toda esta región que llamamos el norte de Sudamérica, pues es el resultado de la interacción de muchos procesos de escalas espaciales y temporales distintas, procesos, por ejemplo, como la zona de convergencia intertropical es muy importante, variaciones en las temperaturas superficiales en los océanos, como por ejemplo las asociadas al ENSO, pero no son las únicas, escalas mayores, como por ejemplo variaciones decadales en el Pacífico, las variaciones de las temperaturas superficiales en el Atlántico y el Caribe son muy importantes, pero pensar también, por ejemplo, en procesos que son de escala menor, escala sinóptica o mesoescala, como por ejemplo la presencia de complejos convectivos de mesoescala, que son muy importantes, por ejemplo, para el occidente de Colombia, pues o el noroccidente de Sudamérica. El Amazonas también tiene un aporte importante de este tipo de sistemas, las ondas del este, los huracanes, tormentas tropicales, pues son importantes, digamos, en generar esas distintas condiciones climáticas. Asuntos asociados a circulaciones de bajo nivel, esas corrientes de chorro de bajo nivel como el del Chocó, el del Caribe, el del Orinoco, que se desarrollan pues en el norte de Sudamérica. La existencia de sistemas monzónicos en Norte y Suramérica también tienen un aspecto importante, pero aquí vemos ya cosas que van, digamos, reduciéndose en la escala, por ejemplo, la topografía tan compleja de la región, propiamente los Andes, la presencia de bosque amazónico y todas esas interacciones suelo-atmósfera que se presentan en la región, pues dan cuenta, digamos, de esas características climáticas que están envueltas también en un contexto de actividad antrópica, que se ven modificadas de diferentes formas ante la actividad antrópica. Entonces, de alguna manera, lo que quisiéramos de un modelo de circulación general es que pudiera representar en la mayor medida posible estos diferentes procesos. Claramente tienen limitaciones y no son capaces de llegar a todos los procesos, pues en parte también por la física resuelta, pero pues también por las resoluciones espaciales de sus modelos. Entonces, vamos a entrar en materia de cómo los modelos CIMIP5 representan particularmente precipitación y temperatura en el norte de Sudamérica. Luego vamos a hablar de otras variables que también son importantes, y aquí me voy a referir a un trabajo que fue tal vez de los primeros trabajos, de Lei Jin y otros en la Universidad de Texas, en donde analizaron 11 modelos de CIMIP5 y fue uno de los primeros trabajos en hacer análisis de simulaciones CIMIP5 para el norte de Sudamérica propiamente. Lo que ustedes están viendo aquí es cómo una base de datos observada, que es GPCP, representa la precipitación para las 4 temporadas del año, y lo que están viendo en estas letras son 11 modelos diferentes de estos que están incluidos en CIMIP5. Colores azules significan más lluvia, colores blancos menos lluvia. Entonces, si uno mira las observaciones, pues claramente vemos pues como ese ciclo anual de precipitación en la región, y en términos generales los modelos son capaces de verlo. Por ejemplo, la temporada de lluvia de monzón en Sudamérica, pues los modelos, unos con más lluvia que otros, pero en términos generales ven eso, o la migración de esa zona de lluvias hacia el norte en junio, julio, agosto. En general los modelos tienden a ver esas características, pero hay unos sesgos que estos modelos tienen y que hacen parte de esos sesgos sistemáticos,
Si yo hago, por ejemplo, zoom, aquí queda un poquito pues malita la resolución por la calidad de la figura, pero si yo hago zoom en este modelo particular, veo algo que es ese sesgo de doble zona de convergencia intertropical. Si ustedes ven aquí hay dos manchones rojos de precipitación que no se ve en las observaciones, y ese es un sesgo muy marcado en los modelos asociados a retroalimentaciones de nubes, a procesos también de retroalimentación entre el viento, la evaporación, la temperatura, etcétera. Entonces vemos un sesgo de doble zona de convergencia intertropical bien establecido, y otro que no vemos tan claro aquí, pero que ahorita vamos a ver, es que los modelos CIMIP5 tienden a tener un Amazonas muy seco, sobre todo en la temporada seca de esa región que es junio, julio, agosto. Aquí vemos de pronto con un poco más de detalle eso que mencionamos. Este ya es un trabajo más reciente de la maestría de Giuseppe Ortega. Aquí analizó 48 modelos provenientes de CIMIP5 y además el primer modelo latinoamericano que se incluye en CIMIP6, que es el modelo brasilero. Este no estuvo incluido en CIMIP5, pero ahora entra para CIMIP6. Entonces lo que estamos viendo es lo mismo, las 4 temporadas del año. En colores vemos precipitación, y lo que estamos viendo es una base de datos observada que consideramos que es stream para nuestro estudio. Este es el promedio de todos los 48 modelos de CIMIP5. Estos son 15 mejores modelos seleccionados desde un punto de vista, digamos, de mecanismos, que representan bien mecanismos. Esta es una reducción aún mayor de los modelos usando literatura, y este es el modelo brasilero. Entonces, ¿qué vemos? Que los modelos son capaces de ver, por ejemplo, la temporada lluviosa de esta región en diciembre, enero, febrero, ven la migración hacia el norte de esa zona de precipitación, de ese cinturón lluvioso, pero tienen ese sesgo de doble Z-SIF, pues que eso es parte de lo que veníamos viendo anteriormente. Sin embargo, algo que me parece importante resaltar es, miren cómo ese sesgo, que es subestimar precipitación en el conjunto completo de modelos, se reduce cuando yo selecciono mejores modelos desde el punto de vista, digamos, de procesos físicos. No aplicar una democracia de modelos, todos los modelos en la misma bolsa, sino de alguna manera hacer un análisis que me permite identificar modelos con una mejor representación. Eso se ve más claramente aquí. Este es un mapa de sesgos. Entonces es la diferencia respecto a TRIM del promedio de los 48 modelos, de los 15 mejores y los 9 mejores, y pues tendemos a ver ese sesgo seco del que les hablaba, que en la otra figura no se veía de pronto tan claro. Aquí ya vemos un sesgo más seco en la región del Amazonas, pero también vemos, por ejemplo, unos Andes más lluviosos en términos de sesgos en precipitación para estos modelos. Si miramos los ciclos anuales de precipitación, eso es lo que esto nos está mostrando. Aquí tenemos el mes del año, de enero a diciembre. El color significa precipitación, tasa de precipitación, entonces colores azules es más precipitación, y esto es para diferentes regiones en América. Propiamente aquí, por ejemplo, vemos lo que se conoce como el hotspot de los Andes, una región de alta biodiversidad. Entonces estamos viendo el ciclo anual promedio de precipitación ahí. Estos primeros conjuntos de datos son observados y de reanálisis. Todos estos son modelos CIMIP5. Entonces, en términos generales, por ejemplo, si pensamos en los Andes, vemos que los datos en general muestran una temporada seca a mitad de año, una temporada más lluviosa hacia final y principios de año, y en general los modelos tienden a tener valores de precipitación mayor, sobre todo en la temporada lluviosa. Ese sesgo húmedo, pues, que veíamos en los modelos. Si yo me voy, por ejemplo, al Cerrado, que es esta región aquí en el sureste de Brasil, también una zona, digamos, importante desde el punto de vista ecológico, vemos que tanto las observaciones, que son este primer conjunto, como los modelos muestran como un mejor ciclo anual de precipitación. Miren que los modelos muestran una temporada seca a mitad de año, temporada lluviosa a principios y finales de año, que más o menos coinciden con las observaciones. Entonces, este ciclo anual de precipitación en el Cerrado brasilero, por ejemplo, es mejor representado. Pero si yo me voy a las Guyanas, que es esta región aquí, en el noreste de Sudamérica, el escudo guyanés propiamente, vemos pues que las observaciones muestran una temporada lluviosa a mitad de año, temporada seca hacia finales y principios de año. Miren que los modelos tienden a subestimar la precipitación en la temporada seca. Aquí vemos unos cuantos modelos que son de la misma familia GIS, que tiene una representación muy errada de la precipitación en esta región, pero miremos que tienen en general sesgos secos para la región.
Ahora, estudios mucho más enfocados en el caso de Colombia, ya no utilizando información satelital, sino por ejemplo utilizando información in situ de estaciones de medición, es por ejemplo este desarrollado por Bonilla y Mesa en el año 2017. Utilizaron 16 modelos CIMIC-5 para analizar cómo representan la precipitación en Colombia en 5 regiones geográficas de acuerdo a información de estaciones, y pues hicieron un análisis de los mejores modelos en ese conjunto que analizaron, y luego aquí vemos en esta figura más grande cómo representan el ciclo anual de precipitación en esas zonas de Colombia. Este color verde más oscuro es las observaciones y los demás son los 5 mejores modelos identificados por ellos en su trabajo. Y podemos ver, por ejemplo, que 2 regiones que son las más lluviosas en Colombia, como la región pacífica, que es esta que muestro aquí, y la región amazónica, que es esta que está acá, los modelos tienden a subestimar la precipitación en esas regiones de mayor lluvia. Pero, por ejemplo, en la región andina, que es esta que estamos viendo aquí, los modelos tienden a sobreestimar la precipitación, mostrando como ese sesgo húmedo en la región andina, en este caso de la región colombiana. El ejercicio de realizar disminución o reducción de escala mediante métodos, por ejemplo, estadísticos, como los que hace este trabajo de Reiner Palomino, de la Universidad Tecnológica del Chocó, también permite ver, digamos, cuando analizamos esas simulaciones y reducimos la escala, pues qué sesgos persisten en esas simulaciones. Ellos particularmente analizaron 5 modelos CIMIC-5, hicieron una reducción de escala estadística basada en métodos de componentes principales. Aquí estamos viendo la precipitación solo para junio, julio, agosto, que fue la temporada que ellos vieron. Esto es acumulado de precipitación en esa temporada. Entonces vemos pues que, por ejemplo, hay modelos como este MIROC-5, pues que muestra una región más húmeda en el oeste de Colombia, como muestran las observaciones, pero que hay otros modelos que, por ejemplo, no son capaces de ver esa región más húmeda. Cuando miramos los sesgos con respecto a la base de datos observada, pues que consideró este trabajo, pues tal vez por la escala de colores que demuestra la figura, pero tendemos a ver, por ejemplo, que este modelo CSM1 pues trata de evidenciar sesgos negativos, o sea, zonas más secas en el Caribe de Colombia, y pues tiende a mostrar unas zonas más húmedas o unas estimaciones más húmedas un poco más hacia la Orinoquía y hacia el Amazonas colombiano. Entonces, de ahí, digamos, el valor también de hacer análisis de reducción de escala. Cuando miramos la temperatura, los modelos lo hacen mucho mejor con la temperatura. Es esperable pues también desde el punto de vista de los elementos físicos y los mecanismos que involucran la temperatura o la precipitación. Este es un panel parecido al que les mostré ahora. Para temperatura en estos modelos CIMIC-5 consideramos inicialmente era interim, porque esto lo hicimos antes de que saliera ERA 5, como un conjunto, digamos, cercano al observado en términos de temperatura para las 4 temporadas del año. Y otra vez este es el promedio de 48 modelos CIMIC-5, los 15 mejores, los 9 mejores, y este es el modelo brasilero. Entonces, bueno, si lo miramos, digamos, a grandes rasgos, vemos que los modelos pues son capaces de ver ese ciclo anual de temperatura en la zona, por ejemplo, tener un junio, julio, agosto más cálido sobre regiones, sobre todo en el Atlántico y el Caribe, ver esa migración de las temperaturas a lo largo del año, pero vemos, por ejemplo, sesgos importantes. Miren, por ejemplo, que las temperaturas observadas para la región de los Andes tienden a ser menores que las que simulan los modelos. Los modelos tienden a tener un sesgo cálido en la región no solamente de los Andes, sino también del Amazonas. Eso lo vemos más propiamente aquí en este mapa de sesgos. Otra vez, aquí valores rojos significaría un sesgo cálido, azul es un sesgo frío. Entonces vemos que en general los modelos, pues incluso los mejores modelos, tienen entonces sesgo cálido en una gran parte, digamos, de Sudamérica, pues esta región más amazónica y más del norte de Sudamérica, pero vemos también unos sesgos fríos, por ejemplo, en la región más atlántica. Y hay sesgos cálidos también en la región de los Andes, cuando pensamos en esas simulaciones de estos modelos pues, de circulación general. Yo puedo, digamos, decir con mayor certeza o mayor claridad al menos que la simulación de la temperatura de estos modelos es mejor que la de precipitación cuando yo veo este tipo de diagramas que son muy utilizados para hacer este análisis. Se llama diagramas de Taylor, pues en honor a la persona que los inventó. Aquí lo que estamos viendo entonces es que en la medida, cada uno de estos puntos es un modelo particular.
Y este diagrama me está mostrando que en la medida en la que todos estos puntos se acerquen aquí a esto que dice referencia, significa que las correlaciones espaciales entre lo observado y lo simulado es cercano a 1, o sea que tienen una variabilidad espacial similar. Que tienen errores cuadráticos medios de 0, o sea que no tienen error en la estimación, y además que la desviación estándar es igual. Entonces, desde ese punto de vista, si yo quiero que esté bien representado, yo esperaría entonces que este conjunto de puntos esté más cercano a la referencia. Y eso es lo que vemos para la temperatura. Miren que en la temperatura todos estos puntos que representan o una base de datos o un modelo diferente están cercanos entre sí, pero cuando yo me voy a la precipitación hay mucha dispersión y hay una peor representación en términos generales de los modelos. Sobre todo en las 2 primeras temporadas del año, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, donde vemos sobre todo correlaciones espaciales más bajitas. En parte esto está asociado con ese sesgo de la doble zona de convergencia intertropical que es marcado en las 2 primeras temporadas del año. Eso lo veo aún mejor cuando miro ciclos anuales promedio en diferentes regiones, en lo que se conoce como los neotrópicos. Entonces, por ejemplo, esta es esta región de los Andes o esta región del escudo guyanés, esto es lo que llamamos Mesoamérica, por aquí está el Cerrado. En la derecha tenemos entonces ciclos anuales de temperatura, que es lo que nos estaría mostrando este termómetro. Aquí a la izquierda tenemos ciclos anuales de precipitación y en términos generales, bueno, pues yo quisiera comparar la base de datos observada, que va a ser la línea azul, con los modelos, los 48 modelos son todas las líneas grises y el promedio de ellos es la línea negra. Entonces uno ve que en términos generales los ciclos anuales de temperatura en todas las regiones tienden a seguir mucho mejor las observaciones que los ciclos de precipitación. Y por ejemplo para el Cerrado y para el Chaco, pero sobre todo para el Cerrado brasilero, vemos que lo mismo pasa con la precipitación. Ahorita habíamos visto que ese ciclo anual de precipitación en el Cerrado pues tiende a estar mejor representado por esos modelos CIMIP5. Ahora vamos a comparar la generación nueva con los modelos anteriores. Entonces vemos un panel muy parecido, otra vez para precipitación, valores azules son mayor precipitación. Esta es la base de datos observada TRIM, este es el ensemble o el conjunto de modelos de CIMIP6, que trabajamos con 33 modelos CIMIP6 disponibles al momento. Estos son los 9 mejores de esos modelos CIMIP6. Los 48 que les había mostrado hace un rato de CIMIP5, los 9 mejores de CIMIP5 y nuevamente para comparación el modelo brasilero. Entonces uno ve, habíamos dicho ahora que en general el promedio de todos los modelos de CIMIP5 subestima la precipitación en términos generales en Sudamérica. El de CIMIP6 ya no lo hace tanto. Se reducen sesgos en la estimación de la precipitación en Sudamérica, pero miren que aún en los mejores modelos de CIMIP6 sigue persistiendo el sesgo de la doble Z-SIB. Se sigue siendo un sesgo sistemático pues, que no se corrige en la mayoría de modelos de CIMIP6. Cuando miramos los sesgos de CIMIP6, que es esto que estamos viendo, la diferencia con TRIM, esto es para los 33 modelos, esto es para los 9 mejores modelos, vemos que siguen existiendo, tal vez no sesgos tan secos en el Amazonas como habíamos visto de CIMIP5, pero sí vemos sesgos, por ejemplo, un poco más al norte del Amazonas y en el escudo guyanés. Y también vemos unos Andes más húmedos, que es otro sesgo pues, que seguimos observando. Cuando miramos la temperatura simulada por esos modelos CIMIP6, otra vez aquí vemos el ensemble de todos CIMIP6, 33 modelos, y estos son los 48 de CIMIP5. Vemos pues que en términos generales las temperaturas de la generación anterior de modelos son menores a las temperaturas de la actual generación de modelos. Y si entramos a mirar, por ejemplo, sesgos, vemos que siguen persistiendo sesgos, por ejemplo, de un Amazonas más cálido, que significa estos colores rojos, incluso algunas regiones de los Andes también con sesgos más cálidos, aunque hay otras regiones que presentan, por el contrario, sesgos que son fríos. Y yo miro cómo esos modelos CIMIP6 representan las variables y hago lo mismo, un diagrama de Taylor. Aquí las distintas, digamos, círculos rellenitos no son ya CIMIP5, sino modelos de CIMIP6. Vemos que sigue ocurriendo que la temperatura es mejor representada que la precipitación. Vemos que sigue existiendo dispersión en los modelos en las 2 primeras temporadas, pero que mejora, digamos, la representación para las 2 últimas temporadas del año.
Y si yo comparo la generación actual, que sería este rectángulo verdecito, este CIMIP 6, con la generación anterior, que es CIMIP 5, vemos que en términos generales el rectángulo verde o el cuadrado verde tiende a estar más cerca de este arco que es el conjunto de datos de referencia, lo que indica pues que hay una mejora pues en la representación. Esto teniendo en cuenta que estoy considerando todo el norte de Sudamérica. Yo tendría que hacer un análisis muy detallado en diferentes lugares porque esto mezcla pues diferentes regiones y hay sesgos regionales importantes como vimos hace un momento. Si uno hace una selección inicial, digamos, de qué modelos CIMIP6 representan mejor la precipitación y la temperatura en la región, ese es del trabajo de Sebastián Morales de maestría, con 18 modelos de los que tenemos, o en ese momento teníamos simulaciones CIMIP6. Lo que estamos viendo aquí es el error cuadrático medio de esas simulaciones históricas. Para la línea azul es para la precipitación, para la línea roja es la temperatura superficial y la línea negra es un promedio de los dos errores cuadráticos, como para ver cómo representan en promedio las dos variables, dándoles igual peso a las dos variables. Y organizamos los modelos de menor a mayor error cuadrático medio. Este es el modelo correspondiente. Entonces, los mejores modelos pues, serían los que tendrían menor error cuadrático medio. Podemos ver que este modelo noruego particularmente mejoró mucho su representación respecto a CIMIP 5. Este es un modelo que no estaba incluido en CIMIP 5, este es un modelo coreano, y aquí tenemos el modelo de la comunidad climática de NCAR, este es el CSM2, que es el tercer mejor modelo de acuerdo a los 18 que analizamos en este trabajo. Ahora, cuando uno trata de pensar por qué esos modelos tienen mayor dificultad representando precipitación que representando temperatura superficial del aire, entonces debemos como buscar qué mecanismos pueden estar asociados a eso. Para el caso del norte de Sudamérica, pues, ¿qué es la zona de interés en nuestro caso? Por ejemplo, las circulaciones superficiales de chorro, como por ejemplo el chorro del Chocó, son muy importantes. Ese chorro del Chocó ya ha sido definido desde los años 90, finales de los 90, 2000, por el trabajo de Germán Poveda y Oscar Mesa en el año 2000. Es una circulación que está asociada a los vientos alisios que vienen desde el sur del Pacífico, pero que se recurvan al interior de Colombia, asociado a cambios en efecto Coriolis, a gradientes locales de temperatura y de presión, a liberación de calor latente en esta región del occidente de Colombia. En fin, hay diferentes mecanismos asociados a eso. Y lo que ocurre es que hay algunos modelos CIMIP5 que son capaces de ver ese recurvamiento. Esto que les estoy mostrando aquí es la simulación del campo histórico de vientos por un conjunto de modelos CIMIP5 que son capaces de ver ese recurvamiento, que es el chorro del Chocó y que encuentran, digamos, su máximo en septiembre, octubre, noviembre. O sea, pese a que son de escala generalmente gruesa, estamos hablando de modelos que pueden ser del orden de 200 kilómetros en promedio, los de CIMIP5, son capaces de ver esta circulación. En cambio hay otros que no, hay otros modelos que no ven ese recurvamiento, que ven unos vientos alisios que se van hacia la zona este, como digamos en esta región, y que no se observa un recurvamiento en ninguna temporada del año de esos vientos. Entonces, cuando uno clasifica los modelos que representan mejor el chorro del Chocó con los que no lo representan bien, nos damos cuenta que hay unas características comunes entre esos modelos, y particularmente es que los modelos que no representan bien el chorro del Chocó tienen sesgos en la representación de la precipitación en la región, tienen más sesgos que los que sí representan bien el chorro del Chocó, y tienen particularmente unos sesgos importantes en el gradiente entre hemisferios de precipitación y de temperatura. Un poquito para ilustrar eso, este es el promedio en un cinturón zonal o en una región zonal que cubre las Américas para cada una de las latitudes. Entonces este es el Ecuador, y si ustedes ven aquí de observaciones, por ejemplo esta línea como verdosa que es GPCP, vemos que el hemisferio norte a lo largo del año, pues más o menos a los 10 grados norte, la precipitación es mayor que a los 10 grados sur. Esa asimetría interhemisférica pues es conocida, es entendida, pero cuando vemos, por ejemplo, los peores modelos, que son esta línea gris, vemos que esos modelos no ven esa asimetría. En parte eso está asociado con la doble zona de convergencia intertropical y está asociado también a errores que tienen en la simulación de la temperatura superficial del mar y de la posición de la zona de convergencia intertropical,
que es muy importante para el chorro del Chocó, pero pues también es muy importante en la precipitación de la región. También sabemos que esos modelos que no lo hacen bien en la precipitación, tampoco lo hacen bien en las temperaturas superficiales del mar, un poco para ver la importancia de que estos modelos representen bien temperatura superficial del mar. En estas figuras estamos viendo diagramas de dispersión para cada temporada del año. Esto es coeficiente de correlación espacial para temperatura, y aquí tenemos para precipitación. Entonces, digamos lo que estamos viendo, estos son 7 modelos de este trabajo de 2015 que nos muestran que los modelos con mejor representación de la temperatura a nivel espacial representan mejor la precipitación. Y que precisamente los modelos que tienen una peor representación de la precipitación en la región tienen mayores sesgos en la temperatura, sobre todo para las 2 primeras temporadas del año, que es donde se da esta doble teta-cita. Entonces, la importancia pues de las temperaturas superficiales. Este es otro trabajo de maestría, este es de Eisenhower Rincón. Él empleó 36 modelos de CIMIP5, analizando propiamente cómo esos modelos representan el ENSO y cómo representan, digamos, esas teleconexiones con la precipitación en Colombia. Este es otro diagrama de Taylor, pero esto es para el índice ONI a nivel anual, y lo que ustedes están viendo es la media circunferencia completa. Estas son correlaciones negativas, esto quiere decir que los modelos incluso tienen correlaciones negativas con lo observado, cosa que para nada queremos en el desempeño de los modelos, indicando que esos modelos tienen dificultades grandes en representar este índice asociado al ENSO, y eso se traduce en errores de precipitación en la región del centro de Colombia. Estos son correlaciones, entonces los colores claritos significan correlaciones altas, los colores más oscuros correlaciones bajitas del ciclo anual de precipitación observado en la zona con el modelado o el simulado por todos estos modelos. Para los años neutrales, en los que no hay ni niño ni niña, esas correlaciones tienden a estar altas porque predominan los colores claritos. Pero cuando vemos solamente años el niño, vemos que esas correlaciones disminuyen. Entonces, claramente la representación de la precipitación durante años el niño, digamos, es más pobre en estos modelos. Esa es una razón también para esos sesgos que vemos. Pero como les decía, pues no solamente nos importa la precipitación y la temperatura, sino otras variables. Este es del trabajo de María Lisette Rendón, que utilizó 11 modelos CIMIP5. Estos son diagramas de Taylor para precipitación, evaporación, agua precipitable y P-C, que de alguna manera en el largo plazo nos puede hablar de zonas fuente de humedad o sumidero de humedad. Para precipitación, pues ya sabemos, esto es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, mejor representación en junio, julio, agosto, para la precipitación que marzo, abril, mayo, pero tendemos a ver que los modelos representan mejor el agua precipitable y que la evaporación depende mucho del dominio. Eso es el promedio para todo el dominio, incluyendo continente y océano. Pero cuando yo separo continente y océano, me doy cuenta de que estos modelos tienen un peor trabajo cuando representan la evapotranspiración en continentes. En los océanos tienen una mejor representación, y al haber mayores sesgos en los continentes, esto sugiere de que probablemente son problemas en interacciones suelo-atmósfera en estos modelos. Como lo mencioné, representan mucho mejor el agua precipitable. Eso tiene que ver en parte pues, por esa física, la relación de Clausius-Clapeyron en parte, que está muy bien involucrada en los modelos, y los sesgos de precipitación menos evaporación dependen del lugar en el que nos encontremos. En las zonas oceánicas, los sesgos de precipitación son los que dominan ese sesgo en P-C, mientras que en regiones continentales es la evapotranspiración, el sesgo de evapotranspiración el que domina P-C, como lo mencioné hace un momento. Entonces, pues ahí vemos sesgos desde el punto de vista de simulaciones, pero tenemos que avanzar también a las proyecciones, o sea, cómo emplear estos modelos, pues conociendo que existen estas incertidumbres para términos, digamos, de analizar proyecciones. Entonces, lo que estamos viendo aquí es proyecciones, cambio proyectado para finales de siglo. En precipitación, colores azules significan aumento, rojo disminución, y donde vean punticos significa que el 80% de los modelos o más está de acuerdo en el signo de la proyección. O sea que consistentemente proyectan o aumento o disminución. Entonces lo primero que uno puede ver, este es el promedio de 33 modelos CIMIP6, y estos son los 9 mejores de esos 33 modelos. Vemos que para la región del norte de Sudamérica no hay puntos, básicamente a lo largo del año aumentan un poquito en septiembre, octubre, noviembre, es porque no hay acuerdo en las proyecciones de los modelos para precipitación en la zona.
pero hay regiones donde sí hay, digamos, consistencias, por ejemplo, la región del Amazonas y del Cerrado, consistentemente, tanto todo el conjunto de modelos como los mejores modelos muestran reducciones de precipitación en esa zona. Y otro consenso importante es, por ejemplo, esta región en el Pacífico ecuatorial, que coincide con ese paradigma que dice que las zonas húmedas se harán más húmedas y las secas se harán más secas. Esto es particularmente, digamos, encontrado en zonas oceánicas, en zonas continentales hay regiones que contradicen ese paradigma. Cuando uno mira simulaciones con reducción de escala, este es otro trabajo de Palomino, pero posterior en el año 2017, aquí ellos ya miraron 20 modelos, hicieron reducción de escala también a partir de un método estadístico para la temporada junio, julio, agosto. Entonces aquí los colores café significan reducción, los verdes significan aumento. Esos son 20 modelos todos distintos. Miren que en general los modelos coinciden en términos generales con reducción a futuro de la precipitación en esta región del Cerrado y del sur del Amazonas, y algunos de ellos muestran algunos incrementos de precipitación en la zona andina del norte de Sudamérica. Cuando yo miro ese trabajo recién salidito, hace apenas un par de días, ellos lo que hacen es centrarse más hacia el sur de Sudamérica, pero alcanzan a involucrar el Amazonas. Lo que ustedes están viendo aquí en este color verde es la distribución de la precipitación en el periodo histórico de 1970 a 2000, y esto es la proyección bajo el escenario de mayores emisiones, que es el 8.5 para finales de siglo. Entonces se ve una reducción de precipitación anual en el norte del Amazonas, y eso está dominado por reducciones de precipitación durante la temporada seca y la transición a la temporada lluviosa. Mientras que si yo me voy, por ejemplo, a la zona de La Plata, el sureste de Sudamérica, que es una zona en la que se ha observado consistentemente aumento de precipitación, podemos ver que los modelos indican ese aumento de precipitación a lo largo del año para proyecciones. Y este es un ejercicio de reducción de escala, pero ya dinámica, con el modelo WRF a una escala de 10 kilómetros. Ese es un trabajo de la Universidad Nacional en Bogotá, Nacional de Colombia en Bogotá, en donde utilizaron dos modelos particulares de CIMIP5 e hicieron reducción de escala de las proyecciones para un escenario, digamos, más moderado, que es el 4.5, y ese es el escenario más extremo, que es el 8.5. Colores azules significan aumento de precipitación, rojo disminución, y en general vemos que los modelos muestran un aumento para finales de siglo de la precipitación, sobre todo en esta zona de Ecuador, el sureste de Colombia, y disminuciones en el norte de Colombia y Venezuela. Entonces, cuando pensamos en que esos cambios de precipitación que podrían estar asociados, pues particularmente, como mencioné hace un momento, el chorro del Chocó es importante en controlar esas características. Este trabajo, que está actualmente en revisión, analiza todo este conjunto de modelos, incluyendo simulaciones del último milenio, no solo ver el futuro, sino ver el pasado, para un poco restringir esas incertidumbres en las proyecciones, lo que nos indica es que para el último, digamos, el periodo Lía, que es la pequeña edad de hielo que ocurrió entre 1600 y 1800 más o menos, un periodo frío asociado a variabilidad natural, sucedió por condiciones naturales, el jet del Chocó es más fuerte y además más ubicado hacia el norte, y eso estuvo asociado pues con mayores precipitaciones. Hay reconstrucciones de precipitación para esa época que indican que así pudo haber sido. Mientras que cuando miramos las proyecciones para finales de siglo con este escenario extremo, vemos que es un escenario dominado por condiciones antrópicas más que por condiciones naturales, vemos que el jet se desplaza hacia el sur, pero no vemos un acuerdo entre modelos con respecto a la intensidad de ese jet. Entonces, para eso, digamos, la reducción de escala puede ser útil, y en ese sentido estamos trabajando con José Sebastián Morales. Hicimos diferentes simulaciones de reducción de escala con WRF a 36 kilómetros, solo de un modelo CIMIP6, que es este CSM2, que es uno de los mejores en representar, digamos, la precipitación y temperatura en la zona, para el periodo mayo-octubre, considerando 11 años distintos con condiciones cálidas, frías y neutrales en la región Niño 1-2, como una región importante en términos de la dinámica de ese jet. Aquí están ustedes viendo lo que simula ERA 5 en términos de la velocidad del viento de mayo a octubre.
a 80 oeste, pues que es como la zona de entrada del jet a Colombia, y esto es entre 10 sur y 10 norte. O sea, que estamos viendo el jet del Chocó con valores positivos que significan vientos del oeste hacia el este, sobre todo para agosto, septiembre, octubre, que es cuando se ve, digamos, un fortalecimiento de ese jet. Y vemos que el modelo CSM2, que tiene 100 kilómetros de resolución, es capaz de ver eso, pero sobreestima las intensidades de ese jet. Este último, que es el que estoy mostrando aquí más a la izquierda, que es la reducción de escala con WRF, nos muestra que el jet sigue, digamos, tiene una intensidad un poco más acorde con lo que se observa desde ERA 5. O sea que esta es una, digamos, aplicación de por qué la reducción de escala puede ser una buena alternativa. Esto que acabo de describir es para episodios fríos, cuando se intensifica el jet del Chocó. Pero, por ejemplo, esta que sigue es para episodios cálidos, cuando el jet se debilita. Eso lo vemos aquí con colores más claritos, y pues el modelo, tanto el original como la simulación de reducción de escala, logran reducir esa intensidad del modelo consistentemente. Y para terminar, si seguimos con las proyecciones, pero en este caso de temperatura, las proyecciones de temperatura son mucho más consistentes entre modelos. Ustedes ven puntos en todo el mapa, es porque todos los modelos tienen acuerdo. Otra vez, estos son los 33 modelos de CMIP6, estos son los 9 mejores. Miren que todos los valores son positivos, porque todos los modelos proyectan consistentemente calentamiento, y ese calentamiento es más marcado en septiembre, octubre, noviembre. Esta temporada tenganla en mente porque la vamos a seguir mencionando, muy marcado en el Cerrado y en la región del Amazonas. Aquí, cuando escogemos los mejores modelos, ese calentamiento pues se extiende incluso a la región del escudo. Si hacemos reducción de escala para el caso de Colombia, este es del mismo trabajo de Armenta y Pavón, nuevamente WRF a 10 kilómetros para estos dos modelos CMIP5. Lo que vemos es que esos modelos con reducción de escala pues siguen proyectando aumentos de temperatura, que esos aumentos de temperatura pueden superar los 4 grados centígrados para finales de siglo, pues sobre todo según este modelo MPI, y tenemos un aumento de temperatura pues muy marcado hacia el Amazonas y aquí también en la región del Orinoco. Entonces, si vemos en términos generales los promedios espaciales y vemos cómo aumentan en el tiempo o cambian en el tiempo la precipitación y la temperatura para estas tres regiones, que las escogí pues como para ilustrar, lo que estamos viendo a la izquierda es proyecciones de precipitación, a la derecha es proyecciones de temperatura entre 1980 y el año 2100. La línea amarilla es el promedio de los modelos CMIP5 y la línea azul es la de los modelos CMIP6, podemos ver que para temperatura esas dos líneas están muy cercanas. O sea, las proyecciones de temperatura no cambiaron de manera tan radical como de pronto sí lo hicieron las proyecciones de precipitación en ciertas zonas. Por ejemplo, para Mesoamérica, que es toda esta región que incluye México, pero pues incluye otras regiones, otros países, estamos viendo que en general las simulaciones tienden a mostrar disminuciones de precipitación, tanto CMIP5 como CMIP6, pero si miramos, por ejemplo, en los Andes, las proyecciones de CMIP5 mostraban mayores aumentos de precipitación respecto a lo que está en este momento mostrando el conjunto de modelos de CMIP6. Si vemos una variable muy importante que es P-C, o sea, ese déficit hídrico en la región, aquí estamos viendo cómo esos modelos proyectan, esto es de 48 modelos CMIP5, cómo proyectan ese P-C, pero los valores en los que exceda la precipitación a la evaporación, o sea que esa diferencia sea positiva, no los ponemos porque significa que esa zona no tiene estrés hídrico. Entonces en las observaciones vemos que el Amazonas, por ejemplo, y gran parte de Sudamérica, pues no tiene estrés hídrico en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero en junio, julio, agosto, por ejemplo, aparece estrés hídrico para el Amazonas, según observaciones, y los modelos son capaces de ver eso, ¿cierto? Si ustedes ven punticos es porque los modelos están de acuerdo con ese signo observado, y las proyecciones me muestran que todos tienen, digamos, todo Sudamérica estaría sujeto, sobre todo al norte y en la región amazónica, a estrés hídrico para finales de siglo. ¿Y eso con qué está asociado? En parte, con transporte de humedad, por ejemplo. Eso es un trabajo que está avanzando en este momento, pues la tesis de María Lisset ya la está terminando,
con 11 modelos Simify, que hicimos análisis de transporte de humedad usando un modelo semilagrangiano, el modelo DRM, y encontramos, por ejemplo, que para el norte de Sudamérica, para finales de siglo, podríamos esperar reducciones de transporte de humedades de todas estas fuentes oceánicas, pero también desde el norte del Amazonas y del reciclaje de precipitación en esta región para la temporada septiembre a noviembre. Y si yo me enfoco en el sur del Amazonas, donde hemos visto ya unos cambios, digamos, consistentes en las variables, estamos viendo que hacia el sur del Amazonas, en esa temporada septiembre, octubre, noviembre, que es la transición de temporada seca a lluviosa, se reduce el transporte de humedad de las principales fuentes de humedad como el Atlántico tropical sur, el tropical norte, el reciclaje de humedad en la misma región se reduce, el transporte desde el norte del Amazonas se reduce y eso es consistente también con reducciones de precipitación proyectadas para finales de siglo. Entonces esto lo que nos ilustra es algo que ya conocemos y es que el Amazonas es un hotspot de cambio climático. Esto es un trabajo ya de 2013 de Rodríguez y Marengo, en donde ellos hicieron una estimación de este índice regional de cambio climático que fue propuesto por Filippo Giorgi en 2006. Entonces valores muy mayores o mayores, los colores rojos significan zonas, digamos, de mayor riesgo de cambio climático. Vemos que el Amazonas, pero incluso por aquí una zona también del Orinoco son esos hotspots de cambio climático. Y si miramos para la temporada septiembre, octubre, noviembre, a lo largo de la presentación y de muchos otros estudios que yo no mostré, vemos una consistencia en los modelos para proyectar aumento de temperatura para finales de siglo, reducción de precipitación también para septiembre, octubre, noviembre. Acabamos de ver que hay reducción también en el reciclaje de humedad, procesos de reciclaje de precipitación y de humedad en la zona, reducción no solo en el reciclaje propio, sino en el transporte de humedad desde fuentes oceánicas y continentales, y además algo que no mencioné, pero que se ha estudiado ampliamente, es que el Amazonas, sur del Amazonas, toda esta región está experimentando una temporada seca que está durando cada vez más, y eso se proyecta que seguirá ocurriendo bajo escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de alguna manera, esto nos muestra pues, que tenemos zonas en Sudamérica, hay que hacer un análisis mucho más detallado para otras regiones que son claramente un hotspot de cambio climático y que, en este sentido, pues los modelos de cambio climático y más que de cambio climático, los modelos de circulación global nos han permitido llegar a estas conclusiones. Solo con observaciones no hubiésemos podido llegar a estas conclusiones. Pese a los sesgos que existen, estos modelos nos dan información muy valiosa en términos de la gestión y de poder pensar en planificación. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar. Aquí les dejo mi correo electrónico y ese es un website pues que todavía tenemos, digamos, un poco, llamémoslo, institucional, pero que está, digamos, como mostrando lo que a nivel de Universidad de Antioquia en la Escuela Ambiental hacemos alrededor de ciencias atmosféricas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Veo que has hecho un excelente trabajo, has combinado CEMIT 5, CEMIT 6, entonces, wow, pues muchas felicidades. Para los que no me conocen, yo soy Cristian Domínguez y tengo el placer de llevar a cabo la sesión de preguntas. Entonces, por favor, todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor, levanten su mano para que yo les pueda encender su micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Paola? Sí, Ana María, voy a encender tu micrófono. La doctora Graciela Adelante. también. Okay. Hola a todos. Hola Paola, gracias por la charla. Pao, si pudieras hacer algún comentario sobre cuáles son los retos en topografía compleja con los trabajos que han hecho de reducción de escala dinámica. Por ejemplo, parte del trabajo de Sebastián en esta reducción de escala, él lo que hizo fue, bueno, pues antes de escoger la configuración de WRF que finalmente utilizamos, hacer un análisis de sensibilidad para un periodo dado
con diferentes configuraciones, y ya después hicimos las simulaciones para estos años que elegimos. Pero parte, por ejemplo, de lo que estamos viendo es que el patrón espacial de precipitación no es mejor representado cuando se hace reducción de escala, por ejemplo, a 36 kilómetros, para el modelo particular, pues, global, que es el CSM2 que estamos viendo. Entonces, eso nos hace pensar también en la importancia de pensar en simulaciones que bajen a una escala menor, pues en términos del tamaño del píxel, una resolución mayor, por ejemplo, como simulaciones que permitan el desarrollo de convección, por ejemplo. Sin lugar a dudas, eso es un gran reto, porque el hecho de reducir la escala de una simulación no significa que la simulación lo vaya a hacer mejor que la simulación de escala global. Eso es algo que persiste, pues sí, que yo he observado bastante en diferentes regiones, sea reducción de escala dinámica o estadística con métodos de componentes principales o basados, por ejemplo, con cuartiles, métodos de cuartiles de observaciones, etcétera. Eso no significa que la representación de los modelos mejore sustancialmente cuando se hacen estas reducciones de escala. Entonces yo creo que en ese orden de ideas tenemos que pensar mejor como los tipos de simulaciones que planteamos, bajar la escala aún más, pero también pensar en los procesos. En este trabajo de Sebastián precisamente estamos mirando eso, estamos mirando, ya vemos que la precipitación como tal no mejoró, o sea, eso no es lo que nos va a hablar de que la simulación de reducción de escala aporta o no aporta, sino ver, por ejemplo, en los procesos propiamente, en el caso pues del interés del trabajo de Sebastián, que es el chorro del Chocó. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Ahora la doctora Graciela me parece que tenía alguna pregunta. Ya le estoy activando su micrófono. Y buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, felicidades, Paola, un trabajo excelente y una presentación excelente también. Como decía Cristian, me encantó montones de cosas que están haciendo y que están llevando a cabo. Una de las cosas que me pareció interesante es la zonificación que hicieron en este paper, creo que decías de Ortega et al, que están en preparación. Una de las cosas que me gustaría que tal vez contemplaran es que la zona que están llamando Mesoamérica, tal vez deban contemplar subdividirla, porque hay dos regímenes de precipitación bastante distintos. Uno que tiene una reducción de precipitación en medio del verano, y otras zonas que solo tienen un pico de precipitación. Entonces esto puede estar introduciendo problemas si hay modelos que sí reproducen esa reducción interestacional versus los que no lo reproducen. Entonces tal vez querrían considerar cambiar el tamaño de esa zona que están llamando Mesoamérica. Nomás un comentario. En términos de la proyección para junio, julio y agosto de más seco en todo el Caribe, que está súper interesante porque también coincide con el jet de niveles bajos, ¿no? En el Caribe, ¿han estudiado o revisado un poco qué es lo que ocurre y por qué ven ese aumento de temperaturas? ¿Cómo son los vientos a distintos niveles y si hay menos agua precipitable? ¿Han podido analizar alguna cosa un poquito más? La verdad no hemos entrado como en el detalle de mirar esa zona. Hay un trabajo, olvidé su nombre, es un autor muy conocido que trabaja mucho en sesgos de los modelos para el Atlántico. Olvidé su nombre en este preciso momento, pero nosotros propiamente no hemos estado tan enfocados como en la zona pues del Caribe, pero es parte también de lo que quisiéramos mirar para la zona norte de Colombia, pues con simulaciones también de escala más fina. Respecto a lo que dices de la región de Mesoamérica, tienes razón, es verdad, la zona pues de Midsummer Drought más al sur del dominio, estas regiones las escogimos principalmente por sugerencia de un grupo de ecólogos en Chile. Este hecho se desarrolló
en el marco de un proyecto con ellos, en donde ellos querían analizar efectos de cambio climático, pues ya como corriendo modelos de nicho y de especies en diferentes zonas, digamos, estratégicas desde el punto de vista de biodiversidad. Entonces escogimos esas zonas en lo que ellos llaman los neotrópicos, o el neotrópico más bien, con base en eso. Pero tienes toda la razón, es cierto, desde el punto de vista climático hay unas diferencias muy marcadas en esas dos regiones y deberían considerarse dos dominios independientes. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Aquí yo reconozco y me voy a la, pues bueno, ya quité la proyección de la pantalla, pero a la primera diapositiva, porque es que este es un grupo de trabajo muy grande que es, sí, lo voy a hacer pues porque me parece que también este es el momento de hacerlo. Uno a veces en medio de digamos, la emoción de presentar no lo dice con nombre propio, pero este trabajo ha sido desarrollado por muchos estudiantes. Les cuento que muchos de esos trabajos son trabajos que surgieron desde nivel de licenciatura, como llaman ustedes. Nosotros le llamamos pregrado en ingeniería ambiental, y a nivel de maestría. De hecho, aquí no hay estudiantes de doctorado involucrados. Eso muestra pues que estos muchachos hacen mucho trabajo. Y no solamente, digamos, trabajos en los que yo he participado en la asesoría o en algún tipo, digamos, cualquiera de participación, sino en realidad de muchas partes. De hecho, voy a aprovechar, es porque por aquí al final tuve que quitar diapositivas porque sabía que estaba pasada de tiempo, pero por aquí hay, por ejemplo, distintos trabajos. Si uno da la búsqueda de literatura CIMIP, Norte de Sudamérica, se da cuenta que no son tantos los trabajos como si hay, por ejemplo, más para el sur de Sudamérica. Los argentinos se han encargado mucho de hacer muchos estudios de diferentes grupos de investigación en Argentina, los brasileros también con el Amazonas. Yo aquí me enfoqué más norte de Sudamérica, aunque mencioné cosas del Amazonas, pero aquí hay muchos grupos de investigación. Por ejemplo, el profe Palomino, que es de una universidad regional en Colombia, la Universidad Tecnológica del Chocó, de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y en Bogotá. O sea, hay diferentes grupos de investigación trabajando en esto, y el motor de eso trabajo definitivamente son los estudiantes. El trabajo de Eisenhower, yo lo mencioné, que también es estudiante nuestro. Por ejemplo, él propiamente no trabajó conmigo, pero ha hecho un trabajo muy importante. Es como mostrar que en la región estamos haciendo cosas, y de eso ha sido parte de lo que yo me he dado cuenta en el IPCC. O sea, la necesidad también de mostrar y de generar esos tipos de articulaciones. Aquí nosotros vemos, están trabajando estos temas, otros temas, también de buscar posibles sinergias, colaboraciones, porque finalmente la ciencia de la región la tenemos que posicionar. Es un asunto también como la ciencia no solamente se hace en países desarrollados. Aquí en nuestras regiones estamos haciendo ciencia de buen nivel, y creo que eso es algo que hay que visibilizar, y por eso me parece, y felicito esta iniciativa de la UNAM, porque me parece que fortalece mucho esos vínculos y nos ayuda a poner en el mapa también estudios de los que seguramente no conocíamos. Entonces, gracias a todos los estudiantes, digamos, que han estado pues en todo este trabajo que pude mostrar hoy. Muchísimas gracias por tu respuesta, Paola. Ahora le voy a dar la palabra a Orlando Peña Urquía. ¿Tienes ya el micrófono activo, Orlando? Buenas tardes. Sí, adelante. adelante. Hola. Bien, buenas tardes. Muchas felicidades, doctora. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar los mejores 15 modelos y los mejores 9 ensambles? Perfecto. Con los mejores 15 modelos lo que hicimos fue analizar, digamos, estadísticamente, por ejemplo, mediante los diagramas de Taylor, mediante correlaciones con ciclos anuales de precipitación y de otras variables, los modelos que tienen un mejor desempeño en esas características. Y cuando bajamos a los 9 modelos, lo que hicimos fue soportarnos también en la literatura. O sea, claramente este no es el único trabajo que ha hecho análisis de simulaciones de modelos de escala global. Entonces lo que hicimos fue buscar en la literatura esos modelos como representan cosas, por ejemplo, como
el jet del Caribe o el jet del Chocó, o cómo, por ejemplo, representa el monzón de Sudamérica. Y a partir de la literatura, pues lo que hicimos fue de esos 15 modelos, vimos cuáles modelos estaban más referenciados en la literatura como tener un mejor desempeño, y ahí nos quedamos con un conjunto reducido de 9 modelos. Un poco también para ver, pues desde los otros muchos trabajos que se han hecho, qué modelos, digamos, se reconocen como con mejores características, al menos en esta región. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, ahora le voy a dar la palabra a Daniel Martínez. Daniel Martínez, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Daniel. Hola Paola, hola Graciela y demás colegas. No, solamente quería felicitar a Paola por el muy buen trabajo presentado y el trabajo con los modelos de 2006, que realmente tenemos que apresurarnos a hacer este tipo de trabajo para comparar con 2005, y es parte de nuestro trabajo también en el IPCC poder tener un criterio acerca de estos modelos y el desempeño para la región. Quería también hacer un comentario acerca de lo que decía Graciela. Realmente el grupo nuestro en el Caribe está trabajando ya en la región, estamos empezando a trabajar con los modelos CEMIP 6 para la región, y efectivamente la región tiene características muy complejas, como hemos visto. No sabemos hasta qué punto con los modelos CEMIP 6 como tal, en esta primera etapa, vamos a poder describir adecuadamente todos los fenómenos, porque realmente son fenómenos de escalas pequeñas. Pero bueno, sí pensamos, al menos trabajando con las regiones, con las llamadas reference regions definidas en el proceso del trabajo del grupo 1, podemos ir definiendo características como la sequía de medio verano, o sea, el midsummer drought, definir cómo varía el chorro bajo nivel del Caribe, y también la parte del monzón norteamericano que afecta a México, un poco toda esta parte. Estamos tratando de hacer una primera aproximación al problema con los modelos de CEMIP 6, y fundamentalmente tratar de evaluar el desempeño de estos modelos en otra etapa. Estamos trabajando con un centro internacional de modelación que tiene los modelos. Nosotros no los tenemos todavía porque en Cuba tenemos algunas dificultades. Estamos bajando poco a poco los modelos de CEMIP 6 para poder trabajar, para hacer una clasificación de estos modelos en el sentido de que hablaba Paola, utilizando una serie de criterios para poder escoger modelos, como hay un trabajo que participó Graciela, que me parece muy bueno, con 6005, y quedarnos quizás con 3 o 4 modelos globales para poder hacer downscaling estadístico con estos modelos. Claro. Y poder realmente abordar esta temática. Felicidades de nuevo, Paola. Creo que debemos seguir trabajando en esta línea en toda la región. Muchas gracias, Daniel. De hecho, Daniel es compañero del primer grupo de trabajo. Daniel está en el Atlas de este primer grupo de trabajo. Y totalmente de acuerdo. Yo creo pues que la búsqueda para nosotros no es sencillo en muchos casos, digamos, acceder a la información al menos con la misma velocidad con la que grupos de otras regiones sí pueden hacerlo, y eso muestra, o sea, si tú buscas simulaciones CEMIP 6 en la región, no hay casi nada publicado. Vi hoy que les mencioné de Sena y Magnus Dottir, que miran el monzón de Sudamérica propiamente. Es necesario que hagamos esos ejercicios, y yo creo que incluso pues una invitación también, por ejemplo, para Graciela y para Daniel, pues ya que nosotros tenemos esas simulaciones y tenemos la información descargada de simulaciones y proyecciones, pues entrar y hacer un trabajo conjunto, por ejemplo, de mirar propiamente la región centroamericana, y Ana María, que también está aquí, Ana María Durán, que miremos eso. Yo creo que ese puede ser un trabajo que podemos adelantar y que tenemos cómo hacerlo. Sobre todo que ustedes conocen bastante las características, digamos, yo conozco algo, pero obviamente no estoy tan familiarizada como ustedes, entonces yo creo que esa es una gran oportunidad. Sí, efectivamente, nosotros estamos haciendo un trabajo ahora general, directamente con 6006, pero realmente el trabajo relevante está por venir, ¿no? Tenemos que trabajar, como te decía, con los modelos individualmente
y hacer downscaling estadístico quizá con uno o más modelos regionales. Claro. Nosotros hemos trabajado acá con modelos de la familia Prezi históricamente, con WRF se está empezando a trabajar, se ha trabajado bastante también, y con RecCien en Cuba hemos trabajado bastante. Entonces pienso que podemos tener por delante una línea de trabajo en ese sentido. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Ivonne. Ivonne, adelante. Hola, aquí estoy. Muchas gracias, doctora Paola, por su conferencia. Y bueno, gracias a todos nuestros seguidores por conectarse a través de Facebook. Estamos tratando de mejorar las transmisiones para todos ustedes. Bueno, tenemos dos preguntas a través de Facebook. María Paula pregunta, ¿cuáles son las posibles causas de que en la temporada de transición se presenten más marcados los aumentos de temperaturas? Y la otra es de Leoncio, que pregunta si están considerando en la regionalización dinámica ajustar los modelos globales antes de correr el modelo WRF y qué tanto mejorarían esas salidas. Ok, entonces respecto a esa temporada de transición entre la temporada seca y la temporada lluviosa, hay una gran avenida de trabajo pues que viene, digamos, analizando las causas de esos distintos cambios. Por ejemplo, para el caso particular de una mayor duración de la temporada seca en esa región, se ha logrado encontrar que eso tiene desde elementos, digamos, de gran escala. Por ejemplo, el hecho de que debido a que la región tropical se está expandiendo, esa celda de Hadley se está expandiendo, los jets subtropicales se están moviendo más, en el caso de Sudamérica, hacia el sur, más hacia el polo. Y eso lo que hace de alguna manera es evitar que frentes fríos que vienen de regiones muy al sur de la Antártida no logren entrar al Amazonas, y ese es uno de los mecanismos para activar la temporada lluviosa en esa región. Y eso es algo, pues, digamos que desde la gran escala los modelos han mostrado y que se proyecta, pues, que está ocurriendo. También hay cambios que son de orden más local, entonces, por ejemplo, cambios, aumentos en este índice de inhibición de convección, el índice CINE, y eso está muy asociado a estabilidad atmosférica en la región. También cambios en los transportes de gran escala. Por ejemplo, aquí cuando mostraba el trabajo pues, de María Lisset, que muestra que hay reducción de transporte de humedad atmosférica desde los océanos, pero también el reciclaje propio de la zona, asociado también a condiciones, digamos, locales que tienen que ver con interacción suelo-atmósfera. Entonces, realmente esto es como la unión de un montón de detalles de las que muchos trabajos han logrado dar pistas, y digamos que a nivel de ciencia se va armando poco a poco ese rompecabezas de qué es lo que está ocurriendo. Otra cosa que aquí no se menciona y que las simulaciones y las proyecciones con estos RCPs y SSPs no muestran o no incluyen son los cambios de cobertura. O sea, por ejemplo, esos modelos en términos generales no incluyen que haya procesos de deforestación, por ejemplo, como si, por ejemplo, simulaciones que se hacen con, en muchos casos, modelos regionales que están siendo forzados con diferentes cambios de cobertura. Por ejemplo, sabanización de una región o cambios graduales según escenarios de deforestación, por ejemplo, en la región, y esos estudios también muestran unos cambios muy importantes. Entonces, de alguna manera lo que ocurre, y cuando yo menciono aquí lo de este hotspot de cambio climático, es mostrar como una amenaza desde el punto de vista de cambio climático que está posada sobre la región, pero además de ello tenemos que incluir las otras amenazas que no son propiamente cambio climático y que tienen que ver, por ejemplo, con cambios de uso de suelo. Eso pasa no solamente para el Amazonas, Colombia, pues un montón de regiones. Colombia tiene una parte grande de Amazonas, pero digamos que otras regiones no amazónicas de Colombia están presentando lo mismo. Centroamérica también tiene regiones donde ocurre lo mismo. Entonces, digamos que aquí viene como una unión de muchos factores que generan esos cambios. Y respecto a la otra pregunta de ajustar los modelos globales antes de hacer la simulación con WRF, es algo que no hemos hecho hasta el momento. O sea, por ejemplo, parte de lo que hicimos para obtener esas series de tiempo de proyecciones fue hacer una corrección de sesgos mediante el método cuantil-cuantil, un poco para, digamos, que la distribución de las simulaciones se ajuste más a lo observado.
pero no necesariamente eso pues no lo hemos incluido para la simulación con WRF. Eso sería algo pues que habría como que considerar, sobre todo porque sería la unión de muchas piezas. Un modelo global ya trae sus propias incertidumbres y cuando uno hace una simulación con un modelo regional, el modelo regional también aporta, dependiendo de las parametrizaciones o de los distintos esquemas, que considere sus propias incertidumbres. Entonces, por eso hay que tener como mucho cuidado porque se van sumando incertidumbres en este punto de vista, digamos, de los modelos como tal, provenientes de distintas fuentes, y eso es importante tenerlo en mente pues a la hora de hacer los análisis. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de parte de Roger Manay. Voy a prenderle el audio. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Paola. Quería felicitarle por su excelente presentación, ¿no? Este tipo de investigaciones realmente son muy importantes, sobre todo en el caso regional, que es, bueno, es muy escaso, ¿no? Y sobre todo que estos modelos son insumos para luego utilizarlos en el downscaling por modelos WRF, por ejemplo. Yo tenía una curiosidad, vi en su presentación, casi en la parte final, que tenían, creo que un artículo en preparación y estaban incluyendo modelos PEMIC, paleoclimáticos, si no me equivoco. Entonces, mi curiosidad es, ¿cómo van a seleccionar quizás algunos modelos mejores o peores? O mejor sería la pregunta, ¿cuál sería el criterio que van a utilizar para poder establecer quizás un buen modelo? Si son simulaciones que se están tomando del pasado, ¿no? Entonces, me gustaría saber más o menos qué están pensando en relación a eso, o qué podría usted responder en relación a esta pregunta. Perfecto. Bueno, un poco para poner en contexto, estas simulaciones del clima pasado son los mismos modelos, como con la misma física, que se corren para el clima presente y para el futuro, pero forzados pues con condiciones del último milenio, erupciones volcánicas, ciclos solares, parámetros orbitales, etc. El asunto es que estas son simulaciones mucho más costosas computacionalmente y además que requieren mucho espacio pues, de almacenamiento, porque son 1000 años entre el 850 y el 1850. Entonces son muy pocos en realidad los modelos que hacen tenemos del orden apenas que tienen la simulación PIMIP-3 disponible pues, para el último milenio. Entonces, digamos que para ese conjunto de modelos hay que usarlos todos porque es un conjunto muy pequeño, es diferente, por ejemplo, en la simulación histórica, donde en un trabajo, por ejemplo, alcanzamos a tener más de 50 modelos, ¿cierto? Es distinta la población. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es, para definir el mejor o peor modelo, llamémoslo entre comillas, que sigue siendo igual, pues un poco ambiguo porque es de acuerdo a una característica observada, pero eso no significa que esos modelos mejores lo hagan bien en todo, ¿cierto? Eso es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta. Lo hacemos con base en observaciones de clima presente, entonces es de las simulaciones históricas. Y ya para esos modelos miramos a futuro qué dicen, pero desafortunadamente no todos esos modelos, de hecho muy poquitos a pasado tienen simulaciones, entonces ahí tenemos algunas diferencias en los miembros de los diferentes promedios. Para el caso de simulaciones del clima pasado, es muy importante recurrir, por ejemplo, a reconstrucciones si hubiese disponibles en la región, que para el caso de nuestra región norte de Sudamérica, pues no abundan las reconstrucciones paleoclimáticas, pues para el sur de Sudamérica, zonas más andinas, por ejemplo, o incluso el Amazonas, pues hay un poco más. Esa es una manera, por ejemplo, de validar simulaciones paleoclimáticas con base en información de proxies, con base en la literatura del clima. Entonces, en ese orden de ideas, de hecho, un trabajo que lideró la profesora Maisa Rojas, ella es miembro del primer grupo de trabajo y es chilena. Maisa, el trabajo de ella lo que hizo fue analizar simulaciones del último milenio de estos modelos CIMIP-5 y pues compararla con reconstrucciones paleoclimáticas que hay para el monzón de Sudamérica, que son muchas más, por ejemplo, las que hay para el norte de Sudamérica.
Y ahí se siguen viendo sesgos, los modelos siguen teniendo problemas en representar la precipitación. Eso es independiente del forzamiento, si es forzamiento pasado-futuro, es la física de los modelos, que claramente tiene dificultades asociadas a todas estas parametrizaciones y estos procesos de retroalimentación. Sí, también tenía una segunda pregunta, doctora. Muchas gracias por su respuesta y me parece, bueno, una buena técnica, ¿no? Comparar, aunque es verdad lo que dice que son relativamente pocas las observaciones, ¿no? Sobre todo para el caso del Pacífico también, ¿no? Teniendo en cuenta que el ENSO o el niño es uno de los modos de variabilidad más importantes, dominantes en el Pacífico tropical, ¿no? Y bueno, la otra pregunta era, ¿por qué eligieron o por qué piensan utilizar el periodo del último milenio, ¿no? Si la forzante climática que aparentemente hubo en esa época fue la variación de la potencia solar y no pensaron tal vez en otro periodo como el último glacial, ¿no? O el Holoceno medio, en donde se observa que ahí la variación sí fue más en relación a un cambio de la distribución en energía, ¿no? Que podría ser quizás equiparable a lo que en el futuro nos podría esperar, ¿no? Teniendo en cuenta también o pensando en las proyecciones. Bueno, eso sería todo. Gracias. Listo. Es un asunto muy logístico realmente, digamos, inicialmente, y es porque ya veníamos trabajando con esas simulaciones del último milenio, ya teníamos la información, estábamos analizando con Juan Pablo en su tesis de maestría las proyecciones y luego dijimos, ve, ¿por qué no miramos en el último milenio? Si sabemos que hubo un periodo frío pues muy, muy marcado que al menos los modelos son capaces de ver, que eso era lo que el trabajo de Maiza Rojas mostraba, que los modelos eran capaces de ver ese enfriamiento. Claro, están las simulaciones del Holoceno medio, que son hace 6.000 años, y las del último glacial máximo, que son 21.000 años en el pasado, y es parte, digamos, de lo que debemos considerar. En este momento no tenemos esas simulaciones, lo primero sería pues hacer descarga de toda esta información, así que es como una combinación entre lo logístico, ¿cierto? Lo que en ese momento teníamos como inmediato pues para trabajar, pero sin lugar a dudas el Holoceno medio o el último glacial máximo, hay incluso más reconstrucciones en la zona para el último glacial máximo que para la pequeña edad de hielo, y podríamos también ver un periodo que fue mucho más extremo pues en términos de las anomalías, y lo mismo el Holoceno medio, más extremo en términos de calentamiento. Entonces, sin lugar a dudas, es trabajo futuro que debemos considerar. Muchas gracias, Paola. Tenemos una última pregunta que es de parte del chat. Dice, muy buenas tardes, doctora. Es de Julio Martínez. Tengo la siguiente pregunta. En los modelos de CEMID 5, CEMID 6, se presenta una menor correlación entre los campos de lluvia y temperatura de los modelos versus los datos observados en el trimestre de marzo, abril y mayo, en comparación con los siguientes trimestres. Esto puede estar relacionado con la barrera de proyectabilidad del fenómeno El Niño Oscilación Sur. Pues en realidad en estos modelos, digamos que esa barrera, yo ahí digamos me atrevo a dar pues una respuesta, no soy muy conocedora, digamos, de los detalles a ese nivel de cómo se hacen estas proyecciones, pero digamos que esos sesgos, particularmente en esas 2 primeras temporadas del año, están muy asociadas es más que todo a sesgos que hay en la representación, por ejemplo, de la zona de convergencia intertropical, más que a asuntos pues propios del ENSO. O sea, el ENSO tiene unos sesgos muy grandes en los modelos, y no solo eso, sino que también las proyecciones del ENSO entre modelos discrepan bastante, no hay un consenso pues y una robustez grande en cuanto a lo que se proyecta, por ejemplo, en términos de la intensidad o del tipo de fenómeno, pero sí, por ejemplo, es el caso de este sesgo sistemático que está asociado a temperaturas superficiales, a nubosidad, que es este sesgo de la doble zona de convergencia intertropical y que explica en gran medida el sesgo que observamos en la región en términos de precipitación. Wow, pues muchas felicidades, Paola, por todo tu excelente trabajo. Creo que has hecho una contribución muy importante en todos los estudios que has llevado a cabo.
La verdad, muchas felicidades de parte mía y también de parte de Alejandro y de nuestro grupo de interacción micro y mesescala. Y pues de mi parte es todo. Te mando un enorme saludo y le cedo la palabra a Alejandro. Listo. Paola, muchísimas gracias. Me encantó tu presentación. Gracias. Algo que es la idea central de este seminario es poder mostrar que en Latinoamérica estamos haciendo cosas muy interesantes, que no toda la ciencia se está haciendo en el norte, sino Sí. que pues, Latinoamérica tal vez no tengamos los recursos que tengan los países del norte, pero estamos trabajando con la misma inteligencia, con las mismas ganas y estamos produciendo muchos resultados muy interesantes y que si nosotros como latinoamericanos no nos conocemos y no valoramos, pues los países del norte no nos van a prestar mucha atención si nosotros mismos no somos capaces de darnos el valor que merecemos. Y me encanta que estés haciendo toda esta gran cantidad de trabajos muy interesantes y que también de este tipo de presentaciones pues puedan salir posibilidades de encontrar otros grupos de investigación con los que se puedan hacer interacciones porque se están trabajando en temas en donde hay puntos en común y en donde se pueden complementar. Solamente un pequeño comentario sobre los resultados de los modelos EMIP 5 y 6 es que este problema de la precipitación también se observa cuando uno estudia la escala intraestacional, o sea, la escala de, digamos, de 2 a 90 días, en donde los modelos tienen muchas dificultades para reproducir los procesos atmosféricos que modulan principalmente la convección profunda. Claro. Por ejemplo, la oscilación de Main-Julian, que es la principal modo dominante en esa escala temporal, y otros modos. En particular, muy interesante, hablar de un modo que no se habla mucho, que sería en español la ondas mezcladas Rossby-gravedad, que parecería que están muy relacionadas con esto de que se presente una doble Z-SID en los modelos. Es posible, o sea, no es que sea la explicación, pero podría estar relacionado. Y que en los modelos del CEMIP 5 al menos, los que yo he podido mirar, no tienen ese tipo de ondas. Entonces la convección está muy todavía, se necesita todavía trabajar mucho en cómo es la convección y de pronto eso que dices de la interacción entre la superficie y la atmósfera puede jugar un papel muy importante porque justamente una de las zonas más problemáticas de los modelos en la escala tropical es el continente marítimo, en donde pues tienes un océano, pero también tienes unas islas. Entonces el modelo no es capaz de representar bien esa diferencia entre isla y océano y por lo tanto no puede producir la variabilidad de la precipitación en el trópico. Entonces, no, muy interesante todos esos trabajos que estás haciendo. Muchas felicitaciones. Muchas Esperamos. Digo que es un montón de estudiantes y a ellos pues es como las felicitaciones porque detrás, yo estoy tras bambalinas, ellos hacen un gran trabajo realmente y un poco también es animarlos realmente a los estudiantes que están aquí, algunos de ellos pues ya se desconectaron, pero si queda la grabación, invitarlos a que sigan esos caminos, creo que es bastante el potencial que hay. Tú mencionabas ahorita, Alejandro, que si bien puede haber recursos más escasos, digamos económicos, de investigación, etcétera, tenemos un potencial humano impresionante. Los estudiantes realmente son una fuerza fundamental, el ánimo que le ponen, la motivación y es su futuro también. Yo creo que es la manera de ir cambiando este mundo también, ¿cierto? Y de irnos moviendo en la dirección en la que nos debemos mover y es el papel tan importante que tienen los chicos y chicas en estos trabajos. Entonces, para todos, felicitaciones de todas partes que estén trabajando en estas temáticas que a veces en la modelación, por ejemplo, que a veces es tan desagradecida, pero que es tan importante en términos de estos resultados que se están mostrando. Sí, solamente una pequeña pregunta corta.
es para nosotros que estamos fuera del IPCC. Nosotros vamos a ver en el sexto reporte un informe enorme de más de 1000 páginas, pero ¿qué se siente o cuál es tu experiencia desde dentro en todo lo que has vivido en esta construcción de este nuevo reporte? Pues ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora. A mí me ha gustado mucho porque me ha ayudado a darme cuenta, bueno, por un lado, digamos, reconocer el valor de lo que se está haciendo en Latinoamérica en general, desde la frontera México, Estados Unidos hasta la Patagonia, toda esa zona y el Caribe, estamos haciendo trabajos de muy buena calidad por un lado, pero por otro lado, digamos, muy en lo personal también, como reconocer que hay mucho por aprender, que digamos, parte de la experiencia que he tenido, pues es una cosa mínima, mínima respecto a la complejidad del tema y de la crisis que estamos enfrentando. Trabajar con científicos de diferentes áreas, con diferentes niveles de experticia, ha sido fundamental. Y algo que yo he notado y que quisiera resaltar, porque ese es un espacio en el que hay que resaltarlo, es la participación de la mujer latinoamericana. En este momento en el primer grupo de trabajo, el otro día hice las cuentas, Daniel de pronto me puede ayudar, creo que somos 8 mujeres latinoamericanas, pues incluyendo también a Tanisha de Jamaica, todas las que somos latinoamericanas. Y de esas 8 mujeres, hay una que es vicepresidente del primer grupo de trabajo, que es Carolina Vera, hay 2 que son coordinadoras de capítulo, no digamos autoras principales, sino las coordinadoras, que son Ana Sorenson de Argentina y Maísa Rojas de Chile. Ellas 2 y yo estamos en la elaboración del resumen técnico y el resumen para tomadores de decisiones, que termina siendo como un documento pues neurálgico en el IPCC. Ellas 2 y una, Patricia Aldunce, del segundo grupo de trabajo, también chilena, hacen parte del reporte de síntesis, que es el que va digamos, a sintetizar, como lo dice, los 3 grupos de trabajo. Así que veo muchas mujeres latinoamericanas. Está Ruth Cerezo Mota, ella es también mexicana. Ella es compañera mía del grupo de trabajo y de hecho de mi capítulo, trabajamos juntas. O sea, es ver ese papel de la mujer científica latinoamericana, sin generar en ningún momento competencias, porque hay también, somos más o menos un poquito más de hombres, está Daniel, hay argentinos, hay colombianos, hay chilenos, no, hay uruguayos, hay brasileros, pero sin lugar a dudas ver ese rol de la mujer científica. Tenemos que valorar eso y tenemos que llevar eso. Para mí una motivación muy grande es siempre motivar mujeres, y tengo muchas estudiantes chicas trabajando conmigo y me parece que ese es el espacio también para hablar de eso, ¿cierto? De la perspectiva de género en esos estudios científicos y propiamente en lo que se refiere pues a la crisis climática. Entonces ha sido una experiencia muy interesante desde ese punto de vista. Muchísimas gracias, Paola, y a todas las que están escuchando, pues esa es una invitación de que se metan en estos temas y que hagan mucha ciencia para que haya una verdadera paridad de género y podamos, pues, no tener que hablar más de diferencias ahí, porque en realidad no existe ninguna diferencia a nivel intelectual. El trabajo es igualmente valioso. Entonces, me siento muy orgulloso pues, de poderte tener hoy acá. Gracias, Alejandro, por la invitación, y a Cristian también. Y te queremos hacer un reconocimiento. El Centro de Ciencias de la Atmósfera, la Universidad Nacional Autónoma y el Centro de Ciencias de la Atmósfera pues, te quiere entregar este certificado por haber impartido este seminario que te vamos a hacer llegar al final del mismo. Nos encantaría que pudieras estar aquí presencialmente, pero pues dada la situación actual, pues, esperamos poderte tener muy pronto y pues muchísimas gracias, Paola. Antes, para todos nuestros asistentes y para los que nos están escuchando en Facebook, les recordamos que esta presentación quedará publicada una vez que se acabe, la vamos a publicar en el canal de YouTube del centro, y que también el video estará disponible en la página de Facebook del centro, ya que se hizo una transmisión en vivo. Entonces, los que quieran volver o los que tuvieron que salirse antes,
pueden volver y terminar de ver el seminario. También queremos hacerle una invitación muy especial y Ivonne de pronto nos va a ayudar ahorita, si queréis le prende el micrófono, pero ya le voy a llevar la diapositiva. Los queremos hacer la invitación de que para los que no se han inscrito todavía en nuestra lista de correos, cada vez que vamos a hacer un seminario o que creemos que hay un seminario que les pueda interesar, pues les estaremos haciendo llegar esa información a través de una lista de correos. Lo único que tienen que hacer es inscribirse en este formulario. Ustedes entran a esta dirección, se les va a abrir un formulario de Google Docs, ahí podrán llenar sus datos y van a seguir llegando ya a sus correos toda la información oportuna sobre futuros seminarios relacionados con este ciclo de ciencias atmosféricas y algunos otros que creamos que sean pertinentes. En particular, queremos invitarlos para el próximo año, ya tenemos pues las sesiones de este año organizadas, pero para los que quieran presentar, crean que pues tienen algo para mostrarnos, nos pueden hacer una propuesta de una presentación. Esto pues nos permite poder conocer otros grupos de investigación que tal vez no hemos podido tener contacto, y este es un espacio para ustedes para que puedan pues darse a conocer y para generar pues conexiones con otros grupos latinoamericanos. Entonces me pueden escribir a mí o a Cristian, ahí están nuestros correos, y quiero hacerles una invitación muy especial. La próxima semana el Centro de Ciencias de la Atmósfera organiza o está organizando un ciclo de seminarios que se hace cada año, en el cual se invitan a un gran número de investigadores top en sus distintos temas. Generalmente son 2 semanas, pero debido pues a todo este problema por el COVID-19 y que tenga que hacerse virtual, se redujo a 1 semana. Entonces la próxima semana vamos a tener un ciclo de seminarios que se llama el Panorama Actual de las Ciencias de la Atmósfera, organizado por el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Pueden contactar a Ivonne para más información. Vamos a tener en total 5 charlas muy interesantes. La doctora Irma Rosas, la doctora Josephine Aller, el doctor Roland Madden, uno de los famosos descubridores de la oscilación de Madden-Julian, es el mismo, el doctor Eric Suárez y la doctora Courtney Schumacher, todos investigadores muy importantes en distintos temas como aerobiología, aerosoles, la oscilación de Madden-Julian y modos atmosféricos o modos de oscilación y ondas atmosféricas, modelos aditivos generalizados y para estudio de evaluar el exceso de muertes en un huracán, y van a hablar sobre la precipitación también amazónica. Están todos muy invitados. Hay cupo limitado porque la plataforma nos limita el número de asistentes, entonces pueden registrarse en esta dirección web. Toda esa información también la pueden encontrar en las redes sociales del centro. Entonces, si se registran y como hay cupo limitado, entonces deben asistir puntualmente para poder alcanzar los cupos en cada una de las sesiones. Aquí les comparto las redes sociales del centro para que estén más enterados de todos estos eventos. Y por último, quiero invitarlos que después de la semana del Panorama de Ciencias de la Atmósfera tendremos nuestra próxima presentación por el doctor Brad Barrett de la Academia Naval de los Estados Unidos, y nos va a hablar un poco de variabilidad intraestacional en México y Latinoamérica. Entonces Brad pues, es un investigador muy querido aquí en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Hizo un trabajo, estuvo trabajando un tiempo como profesor visitante. También en Chile sé que lo aprecian bastante, y pues es una presentación muy interesante para que estén pendientes tanto del panorama, les recuerdo la dirección, así como también para que se inscriban a nuestro próximo seminario, que va a ser la semana después del panorama, es decir, el martes 1 de septiembre. A partir de esa semana, también otros seminarios del centro
van a empezar a reactivarse. Entonces los invito a que estén muy pendientes porque algunos de esos seminarios también les pueden interesar. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias a los que nos están viendo a través de Facebook. Y nuevamente, Paola, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Y bueno, entonces, una feliz tarde, un feliz resto de semana y nos vemos en el próximo seminario y están todos invitados al panorama de las ciencias atmosféricas. Dejo por última vez otra vez la página de registro para que se motiven a inscribirse.